Bueno, amados, lección 19. Vamos a la llave número, esta llave número 4. Esta es la lección 19, la parte 3, ¿verdad? Dice las llaves para una vida recta, santificación, parte 3, basado en Romanos 6, 15, 23. Si podemos ver 3 lecciones atrás, la lección 17, como comienza como contexto, las preguntas de Romanos 6.1. Recuérdense que estamos en el Romanos 6, como le decía a la asistente, que hemos estado toda esta semana en el libro, comenzando con Romanos desde hace 4 semanas, desde la 17. Comenzamos ahí, no hemos salido de Romanos 6, porque es bien extenso, tiene mucha sustancia e importante. Entonces, para que usted sepa, estamos en Romanos 6, sí. Ahora el autor lo que está haciendo es que lo está desmenuzando por versículos y así no se nos quedan más. Entonces, esa es la cuarta llave. Aquí tenemos la cuarta llave. Recuérdense que son 6 llaves. Las 6 llaves para una vida recta, ¿eh? Son 6 llaves y estamos por la cuarta llave, que es reconocer. Es reconocer la llave que tenemos en este. También tenemos discernir, tenemos en esta misma, y vamos a terminar con repasar, por eso un poco más extensa. Y ahí vamos a terminar lo que es la llave. Por eso quería que todo el mundo me entregara la tarea de las llaves antes de yo dar la clase. Pero es fácil porque ahí está el resultado, está bien, no hay problema. Se la voy a estar esperando para luego corregirla. Bueno, mis amados, ahí inician con los 3 objetivos. El objetivo A, explicar todas las personas, todas las personas son esclavas de algo. Vamos a estar explicando eso sobre ese tema. El objetivo B, defender esta declaración. Lo malo empeora y lo bueno mejora. Defender esta declaración, lo malo empeora y lo bueno mejora. Y eso es amén. El objetivo C es hacer un contraste entre los resultados de servir al pecado y los de servir la justicia. Vamos a ver ese contraste. Ahí usted ve que inicia con la pregunta, ¿verdad? Que no la hacemos por motivo de tiempo. Ahí está la pregunta 64. Pero podemos ver en el cuadro donde nos sale aquí la respuesta de las preguntas que hace el apóstol con su respuesta en Romanos 6.1 y Romanos 6.15. Ahí usted la puede ver donde se repite. Desde la lección 17 estamos repitiendo esta pregunta y tiene la misma respuesta: no, de ninguna manera o de ninguna manera. Entonces ya usted sabe que es parte de que el autor quiere que tengamos eso pendiente ahí, defender esa parte, y que esa respuesta, que las preguntas de Pablo tenían su propia respuesta y nosotros tenemos que estar pendientes de ella. Nunca se nos va a olvidar de ninguna manera. Amén. Aquí podemos ver, dice figura 5.15, practica indicar las 6 llaves para una vida recta. Esa es la tarea que nosotros vamos a tener. Si usted puede ver ahí, se rellenó esa parte ahí, es la llave, ¿verdad? Como un jueguito de niño. Ahí podemos ver que la 1, la 2, la 3 y la 4 la estuvimos rellenando, o sea, yo en el libro. Aquí ya comienza la parte D. ¿Por qué comienza con la parte D? Recordemos que como es una secuencia, aquí tenemos en la pasada, nosotros nos quedamos con la C. Nosotros nos quedamos con la C, que es el punto C, donde estaba la llave 3, ahí nos quedamos. Entonces aquí vamos a continuar con la D, donde tenemos la llave número 4, que es para una vida recta, para una vida santa, reconocer el nombre de la llave, que cada persona es esclava del pecado o de la justicia. Dice así, la llave 4, para una vida santa, ¿verdad? Dice reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia, o sea, estar firme en esta parte de que una persona es esclavo de una o de la otra. Amén. Entonces aquí tenemos la parte de Romanos 15, 18. No la estuvimos leyendo hoy y ya la hemos leído. Quiero leer esta parte, amados. Le hemos estado leyendo durante estas 4 semanas para 5 semanas y es como repetitivo. Pero aquí cuando habla de las situaciones del pecado hay que estar bien pendiente, ya que es necesario, hermano, abrir los ojos en este sentido, para nosotros cuidarnos, como hombres y mujeres de Dios. Dice el versículo 15, es Romanos 6, 15, 18. Dice, ¿qué pues? Ahí tenemos pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley?
sino bajo la gracia. Y ahí viene la respuesta: en ninguna manera. Por eso es que nos rectifica. Dios bendiga a nuestra hermana Amanda que acaba de entrar. Dios te bendiga, mi amor. Amén, mi amor. Amén, amén. Dios bendiga. Amén. Por eso es que estamos acá. Estamos iniciando, Amanda, ahí por si acaso, para que tú sepas que estamos, yo sé que tú estás de oyente, pero estamos iniciando. Vamos a escuchar esta parte otra vez. Dice ahí Romanos 15, recuérdense que por eso es que el autor está repitiendo las preguntas de Romanos 6, 1 y 15. Y esta parte es la del 15, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Tenemos que tener pendiente esta parte. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vamos a dejarlo ahí. Ustedes, esa es la parte que estamos hablando de reconocer. Pero para nosotros entender esta parte que Romanos 6:15 nos está pidiendo como a grito: respóndeme esto, a ver si soy yo que estoy, ¿entiendes? Respóndeme si tengo la razón. Él la tenía, pero en muchas ocasiones el ser humano, por no reconocer, recuérdate que esta llave es reconocer, por no reconocer pasan muchas cosas y perdemos tiempo, y en Cristo perdemos bendiciones por no reconocer lo que nos corresponde. Aquí es reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia, basado en este versículo que hemos estado leyendo. Reconocer es la palabra clave de esta clase junto a la llave. Vamos a la próxima página, que es la 113, donde ahí termina en el versículo 18 la lectura que estaban citando, ¿verdad? Entonces dice acá, usted no sé si se fijó que ahí la pregunta 66 tiene una dinámica como si fuera una pequeña tarea. Dice: el pecado lleva a la muerte, pero la obediencia lleva a la vida eterna. Eso lo rellené yo. El pecado, ¿dónde nos lleva a nosotros? A la muerte, una muerte espiritual y física. Pero ¿dónde nos lleva dónde nos lleva la obediencia? A una vida eterna, una vida consagrada con el Señor. Vamos a ver el contexto de esta parte aquí. Dice: la Biblia frecuentemente divide a la gente en dos grupos: los que están por Cristo y los que están en contra de Él, basado en Mateo 13, 12, 30. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, Mateo 25 del 1 al 13, siervos fieles y siervos negligentes, Mateo 25, 14, 30, las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31, 46, esclavos del pecado y esclavos de la justicia, Romanos 6, 15, 18. Esos versículos que están ahí son las historias que le va diciendo al lado, lo que le va, para que usted la vaya trayendo y la traiga a colación a esta parte. No la vamos a estar leyendo, pero ya usted sabe qué historias son. Están ahí para que el estudiante la ponga ahí en contraste. A su lado derecho, ¿verdad? Vemos dos círculos, uno negro y uno blanco. El círculo negro dice esclavo del pecado, ¿verdad? Y el círculo blanco, esclavo de la justicia. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿verdad? Cuando éramos niños, los muñequitos, los animes que nosotros mirábamos, ¿verdad? Desde los tiempos de antes. Y ha cambiado bastante esto, de que nosotros comenzábamos a ver unos muñequitos, ¿verdad? Y tal muñequito... había uno malo y uno bueno. Estaba el negro y estaba el blanco. En muchas ocasiones el malo tenía la ropa roja representando, ya te saben a quién, y así sucesivamente. Entonces estas situaciones que pasaban, nosotros identificábamos, ya no queríamos saber del malo. No queríamos saber del malo, hermano, de lo negro, de lo malo, no queríamos saber, porque sabíamos que era malo. Y cuando ya salía lo blanco, lo bonito, lo que de que defendía, yo soy como fulano de tal, ya yo quería ser como fulano de tal, ¿verdad? Pero aparecían dos o tres muchachitos, hermano, que ellos querían ser malos. Y ahora mismo no es que aparecen, ahora mismo lo practican, y es triste. Me río por lo que era antes, pero ahora es triste, hermano. Ahora incluso lo negro es lo que más, en el sentido de la parte buena y mala, lo negro es lo que más los niños quieren buscar. Dios tenga misericordia de nuestros niños, Dios tenga misericordia de las cosas que suceden, en la cual la inocencia se ha perdido, y muchos padres no lo están viendo para cuidar a sus hijos en torno a lo que se ve. Antes, por ejemplo, te ponían el canal tal, y ya en ese canal, en ese horario, era que se veían los muñequitos. Y había un control, ya no, ya el niño va a cualquier hora y va a YouTube
Y si usted no le tiene un YouTube de niño, un YouTube Kid, ya usted sabe. Eso es algo muy fuerte, lo que los niños pueden ver a través de YouTube directo. Hay muchas cosas. Así que tenemos que tener cuidado con esta parte. Y nos relaciona esclavos del pecado en esta parte, en el círculo negro, y esclavos de la justicia. Recuérdense que una de las clases pasadas yo le hablaba, soy esclavo de Dios. En este caso sí es mi Señor, yo soy su sierva. En este caso, esclavo de la justicia. Recuérdense que esa es la relación correcta con Dios, es la justicia, ¿verdad? Dice aquí, hay solo dos clases de personas en la tierra, esclavos del pecado y esclavos de la justicia, como la que la Biblia se refiere, los que le sirven a Cristo y los que están en contra de Él. Pablo divide la gente en dos grupos con la metáfora comparación de la esclavitud. Amén. Dice, algunos dicen que 85% de la gente en Roma eran esclavos o hijos de los esclavos. Así que los lectores de Pablo estaban familiarizados con la esclavitud. Pero debió haberles asombrado cuando él escribió que aún los libres son una clase de esclavos. ¿Usted escuchó? Una clase. Aún los libres. Terrible. Dice así, para Pablo el evangelio se refería a todo lo que él predicó y enseñó. Como dice Gutiérrez, el evangelio incluye las enseñanzas éticas y morales de la ley. Primera de Timoteo 1, 8, 11. Dice, aquí dice, observe que el evangelio es la fuente y la medida de la enseñanza sana. Bruce afirma que en el mensaje del evangelio incluye la segunda venida de Cristo para juzgar al mundo y completar su obra de salvación. El evangelio no termina en Romanos 5, incluye Romanos 6 hasta el 16 y todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Amados, hay personas que cuando hablan de la palabra, cuando predican, cuando enseñan, tienen cierta verdad. Pero otras tanto puede ser que la tergiversen conforme a su entendimiento, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, y usted lo puede ver en los tiempos que estamos viviendo. Muchas personas están hablando de la Biblia, pero no están hablando de Dios, no están hablando de Jesús, no están hablando del Espíritu Santo, están hablando de lo que ellos captan de la Biblia sin revelación y sin búsqueda por un beneficio o por lo que sea, o por tergiversar la palabra. Tenemos que estar muy pendientes de esto. El evangelio, como dice aquí, no se termina en Romanos 5, ahí no se terminó, continúa en torno a lo que el apóstol quiso enseñar aquí, que incluía toda esta parte. Él predicó y también enseñó, pero no se quedó en Romanos 5, él terminó en Romanos 16. Ese es un ejemplo para que nosotros entendamos que todo aquel que le sirve al Señor tiene que tener un entendimiento de que Génesis y Apocalipsis, principio y fin en torno a lo que es la revelación. No podemos quitarle, ni dejar, ni coger, ni ponerle. ¿Por qué? Porque está escrito. Está escrito. No importa que yo diga, está escrito. Y lo que yo piense no va a cambiar lo que ya Dios mandó y lo que el Espíritu Santo sopló. Así que eso no va a cambiar. Ese cuadro que tenemos aquí dice, el evangelio de Pablo se extiende desde la decisión de Dios para salvarnos antes de la creación, Efesios 1:4, hasta la eternidad, que ya sea el cielo o el infierno. Ese es un punto que a la gente no le gusta en torno de la eternidad, como aquí yo les repetí aquí arriba, lo de la vida eterna, la obediencia sobre la vida eterna. Hay personas, hermanos, que no les gusta que le hablen de la eternidad. Pero lo peor es que hay cristianos que no les gusta que le hablen de la eternidad. Entonces, un cristiano que no habla de la eternidad no ha conocido a Cristo, no ha leído su palabra. Y aunque quizás tenga 30 años en el evangelio, no ha tenido una conexión con lo que dice la palabra de Dios. El cristiano que no quiere, y esto es fuerte, hay cristianos, hermano, que no le puede hablar de me voy con él. Yo no me quedo. Ay, no, esa gente no le gusta que le digan que se va con... Hermano, pues para encontrarnos con el Señor, yo siempre se lo digo, tiene que ser dos formas: o Cristo viene o nos vamos a ir. Y vivo, se llevaron a dos, hasta lo que nosotros sepamos ahora. Así que entonces, yo no me llamo Elías ni tampoco Enoc.
Entonces tenemos que estar pendientes de que las cosas van a tener que suceder conforme a lo que dice la palabra, y que el infierno existe, que el cielo existe, y que son dos lugares eternos, y que en vida es que vamos a decidir para dónde vamos. Aunque venga una persona diferente a este evangelio, lo vamos a llamar anatema. No es la realidad. La realidad es que hay dos lugares, y por más que lo quieran quitar, como le decía de los muñequitos, blanco y negro, es ahí, esclavos del pecado, esclavos de la justicia. Y en este cuadro vemos a su mano izquierda el libro de Romanos, del 1 al 16, y los temas del Evangelio de Pablo, y en el centro, a su derecha, están las enseñanzas del Evangelio según Pablo, y Romanos, la confirmación de ellos. Ahí podemos ver, vamos a ver el primero. Dice: tema del Evangelio de Pablo, ¿verdad? Romanos 1:17, introducción. Aquí dice las enseñanzas del Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo revela el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Amado, todo aquel que crea. Los que viven por fe desde el principio hasta el fin. Eso es hermoso. O sea, un libro con esa introducción, con un detalle específico, revela el poder de Dios, es para el que cree, y la salvación para el que cree en esto, hermano. El que no cree no se le va a olvidar, no se va a forzar. Entonces aquí podemos ver que eso nos lo confirma en Romanos 1:16-17, y habla sobre los temas pecado, justificación, santificación, elección, relaciones y conclusión. Esa parte que están ahí, yo espero que ya usted la haya leído, ¿verdad? Porque los cuadros son para usted estudiarlo, y nosotros escogemos uno o dos para poder mencionarlo aquí. Vamos a tomar ahí Romanos 12:1-15-13, que es el antepenúltimo, que dice relaciones. Dice, en las enseñanzas del Evangelio de Pablo, dice: Dios exige justicia entre nosotros y vivir en santidad, amándolo a Él y a otros. Es terrible. Esta es la parte de las relaciones que tenemos con Dios, una relación íntima con el Señor en torno a lo que es la justicia, la relación que está entre nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Él exige, ¿verdad? Y vivir en santidad y amarlo a Él más que a todas las cosas, y después al prójimo como a nosotros mismos, amarnos a nosotros, entre nosotros también. Es algo fuerte que este libro tiene tanto de que, de verdad, hermano, tanto, no se pierdan un capítulo de este libro, hermano, en torno a lo que estamos estudiando, porque es que en cada capítulo, en cada versículo, más los capítulos del libro de enseñanza del autor acá, el que estamos tomando, tenemos, hermano, mucho contenido, mucha comida. Entonces, mire solamente en esas dos partes de esos temas del Evangelio de Pablo que estuvimos leyendo, aparte que ya le estuve diciendo, sobre la introducción y las relaciones. Es algo hermoso que nosotros tenemos que ver. Mire la conclusión: a través del Evangelio llegamos a hacer una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo, que nos lleva y nos guía. Poderoso, poderoso. Dice: somos esclavos del que obedecemos, y en el pasado todos éramos esclavos del pecado. Erais esclavos del pecado, dice Romanos 6:17. En eso entonces no teníamos ninguna opción. Nacimos pecadores, es decir, esclavos del pecado, pero decidimos obedecer al Evangelio y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Ahora, somos libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia, basado en Romanos 6:18. Continuar practicando el pecado es volver, vamos a la página, ¿verdad? Siguiente, que la 114, dice: es volver a la servidumbre de nuevo. O sea, vamos a volver entonces al pecado si no valoramos esta parte. Dice: continuar practicando el pecado después que ya conocemos al Señor es volver a la servidumbre de nuevo, pero permanecemos siendo esclavos a la justicia mientras obedecemos a Jesucristo. Eso es una mezcla fuerte, ¿eh? Mire acá esta ilustración que tenemos conforme a Juan 8:31-36. Dice: Jesús enseñó que somos esclavos del que obedecemos. Por eso en muchas ocasiones hay personas esclavas de un vicio. Hay personas esclavas del ego, que es parte de un vicio humano. Hay personas esclavas, hermano, de otra persona, que no son libres
hay un yugo sobre ellos, son esclavos, ellos no viven, ellos no respiran. Si esa persona no tiene un espíritu de narcisista, que también en la iglesia existe, espíritu de narcisismo, hermano, sí. El narcisismo no es el hombre que posee a la mujer solamente, la mujer que posee al hombre. Hay narcisismo en la iglesia, hermano. Hay personas y líderes que tienen un yugo sobre los miembros y es una cosa que no quieren que ellos abran los ojos porque saben que si lo abren van a salir corriendo de ahí, porque no es de eso que se trata la palabra. Incluso el mismo Dios no nos forza a nosotros, porque tiene que venir un líder, porque tiene que venir un miembro a querer forzarnos para que supuestamente sigamos sirviéndole al Señor y estamos en un yugo, estamos atados. Entonces dice acá, Jesús enseñó que somos esclavos de lo que obedecemos. Obedecemos a Dios, vamos a ser esclavos de Él. Obedecemos al pecado, vamos a ser, Dios nos libre, bueno, van a ser esclavos de aquellos, los que obedecen al pecado. Mire lo que dice acá en Juan 8:31. Vamos a comenzar 31, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Paro aquí, el 33. Usted escuchó a Jesús, al maestro. Somos linajes de Abraham, ok. Dice así: ¿cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Eso fue una galleta con, ¿verdad?, el pulco branqueado. Eso fue una galleta, hermano, echándole cloro a esas tumbas podridas. ¿Sabe por qué? Porque, ay, sí, nosotros, entonces el linaje de Abraham somos, sí, son linaje de Abraham de palabras, pero de comportamiento no, de testimonio no, de fruto no. ¿Entiende usted? Entonces Jesús le dijo ahí mismo: usted es esclavo de lo que le sirve. Entonces ahora mismo usted es esclavo del pecado. Entonces usted no es verdaderamente libre. Jesús le respondió ahí mismo con amor y con cariño. El apóstol Juan divide a la gente en dos grupos: los que le sirven al pecado y los que le sirven a Cristo. Aquí podemos ver la parte de Primera de Juan 3, 6, 10, ¿verdad? Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es el 6 de Primera de Juan 3, 6, 10. Esa parte, desde que yo me convertí, como que me dio duro, hermano. Y yo intentaba entenderlo, pero al ser nueva creyente, y que cuando yo era pequeña, yo no tuve el entendimiento de la palabra porque era niño y yo me descargué siendo adolescente. Entonces yo no tenía ese entendimiento más lo que yo escuchaba en la iglesia cuando mi mamá me llevaba. ¿Entiendes? Pero cuando yo me reconcilié, yo siendo adulta ya con conocimiento, y comencé a tener lo que es la dirección del Espíritu Santo para entender la palabra, lo fui pidiendo porque uno lo pide. Me ponía mi Biblia en mi frente, decía: Señor, por favor, dame entendimiento de la palabra. Eso era de madrugada: Señor, por favor, dame entendimiento. Y era algo extraño, que esta Biblia, decía que esta Biblia se me entre aquí, que todo lo que hay aquí se me entre en mi ser y que yo pueda entenderlo, no solamente leerlo, sino entenderlo y vivirlo. Amén. No solamente oidores, sino hacedores. Hermano, escuche esto: todo aquel que permanece en él no peca. Ay, Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ay, hasta la cabeza, me voló la cabeza eso. O sea, que el que no permanece en Dios peca. ¿Cómo yo? Ok, yo soy cristiana, voy a la iglesia, diezmo, blan, blan, blin, blin, blan, blan, hasta líder soy, ¿verdad? Bien, perfecto. Pero yo peco, yo me libre. Entonces quiere decir que yo no permanecí en él. Es fuerte esta parte. Pues aquí no le está hablando de una persona que no le conoce al Señor. Le escuche bien. Ya el que le conoce a Dios, todo aquel que permanece en él no peca. Y dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando hablamos de verlo en ese contexto aquí, donde Juan está hablando, aquí le está hablando de... Recuérdese, hermano, que nosotros vemos la manifestación de Dios. Porque aquí vamos a decir: bueno, es que dice la palabra que que no hay una persona que vea al Señor que resista. Hermano, nosotros ninguno lo hemos visto.
Nosotros hemos visto sus milagros, nosotros hemos visto cómo Él trabaja, nosotros hemos visto, incluso al escucharlo, yo como que siento que lo veo. Sí, hermano, porque esa es la fe, verlo en lo espiritual. Verlo en lo espiritual, no en lo físico. Entonces dice que no le ha visto ni le ha conocido. No lo he visto, no lo he conocido. Ay, Dios mío, qué fuerte. O sea que para yo poder verlo y conocerlo, tengo que para yo verlo y conocerlo y no pecar, tengo que permanecer, perdón la palabra, permanecer en Él. ¿Cómo yo permanezco en Él? Bueno, siendo esclavo de la justicia, sirviéndole al Señor y sabiendo que si me aparto de estas cosas, voy a ser esclavo del pecado. ¿Entiende usted? Dice, hijitos, el versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Recuerde que el esclavo de la justicia. ¿Cómo Él es justo? ¿Verdad? El que hace la justicia es justo. Dice el 8. El que practica el pecado es del diablo. Plim, blan. Ahí no diga que el que practica el pecado es del lado negro, de los dos tenedores, de los dos cachos. No, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Hermano, aquí hay una parte que yo creo que, no sé si fue una prédica o fue una clase que yo la llegué a dar. La palabra practicar en el antiguo, aquí, versículo 8 de primera de Juan 3, 6, 10. Sí, 3, 6, 10. Ajá, estamos en el versículo 8. Dice, el que practica. La palabra practicar en el original, el que constantemente continúa en el pecado. O sea, y una persona me va a decir a mí, el que practica el pecado es el diablo. Ajá. Porque el diablo peca desde el principio. Hermano, hay pecados, no es que nos agarran como de repente, sino que usted no lo planeó, que usted no le abrió la puerta, sino que hubo algo, vamos a poner que hubo un descuido. Hay pecados que persona dice, bueno, esta noche Dios me libre, Dios nos libre, voy a salir a esto. Cuando regrese, le pido perdón a Dios y ok, todo sigue bien. Eso fue la palabra. Lo predemi. No lo sé. Quiero decir la palabra, pero o sea que hay palabras que a mí se me. Sí, ¿cómo es? Premeditó. Gracias, hermana Lourdes. Lo premeditó. Es algo que antes de hacerlo, él planeó. Entonces, quiere decir que no fue de que, ay, Dios mío, tuvo un descuido, porque esta parte es importante. Nosotros como cristianos en un momento dado, Dios nos libre que tenemos un descuido y el otro no agarra. Pero hay la otra parte, que practica, que lo está haciendo constante, que ya vive en esto y que está pendiente a esto. Aquí no está hablando de personas no cristianas, ni personas que creen en el Señor. Aquí le está hablando de personas que le sirven al Señor. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Claro, porque ahí estamos hablando, como dice la hermana María Lourdes, usted lo pensó, lo analizó, que ese me sé más el significado que la palabra, ¿ves? Usted lo organizó. ¿Oh? Cuando usted lo organizó, usted dijo, bueno, hoy yo salgo a la tal hora y hago esto, y cuando llego, bueno, nadie me vio, le pido perdón a Dios y listo. El problema no es el perdón, porque Dios no lo da. Él, mire, de una vez. El problema es levantarse y las consecuencias de esos actos. Entonces, el que practica, no el que en un momento dado cayó en una situación, pidió perdón y más nunca. Yo de eso no lo quiero saber ni ver, ni voy a volver por ahí, porque fue duro y le fallé a mi Dios. Entonces, dice acá, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, nosotros aquí, es el final del 8, nosotros aquí vamos a perder ese sacrificio tan bello. O sea, wow, Él apareció. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ah, no, lo que pasa es que no es fácil. ¿Y para qué murió Dios? O sea, ¿para qué Dios mandó a morir su Hijo? ¿Para qué murió Jesús? Porque fue desprendiéndose de Él. Dice que es que cuando hablamos de Jesús, hablamos del mismo Dios, de la esencia de Dios. Lo que pasa es que tuvo que venir su Hijo, porque ¿quién aguanta la presencia de Dios aquí en la tierra? En Él físicamente, viéndolo y sintiéndolo, escuchando esa voz. Si el mismo pueblo de Israel decía, no, con nosotros no hable, habla con Moisés. No, que hable contigo. ¿Por qué? Porque no querían pagar el precio para escuchar la voz de Él, pero tampoco podían resistir porque no estaban preparados espiritualmente. Era a Moisés. Entonces, vamos nosotros a perder esa relación tan hermosa con Dios
por practicar el pecado. No que, oye, no es que yo sí hice algo hoy, Señor reprenda, yo voy a pelear para no volverlo a hacer, no ser practicante de esto. Entonces, dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ay Dios. Una persona de los jóvenes que Dios me permitió liderar en los inicios, me dijo una vez, me dijo, hermana, yo le voy a hacer una pregunta y excúseme. Yo no creo que usted se mantenga en santidad tanto tiempo, en aquel tiempo. Yo no creo que usted sea, que muchas personas dicen que usted, qué sé yo, que por eso Dios la usa. Y yo no creo esto y esto, porque es que esta parte aquí me dice, no me dijo los capítulos, pero sí me dijo la cita. O sea, me citó lo que decía esta parte. Dice acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, practica, confundían la palabra. Caer en pecado por una situación tal y vivir en él no es lo mismo, hermano. Y no estoy justificando el que cachó, pero yo sé que usted me está entendiendo. Una persona que lo sedujo y que en un momento cerró sus ojos y ¡fam! Y esa persona no lo planeó y lo hizo y se apartó y comenzó a buscar el rostro de Dios. Esa persona no practicaba el pecado. Esa persona tuvo una caída, tuvo un descuido. Entonces esta parte no es para esa persona. Entonces ese joven me decía a mí, no, es que ¿cómo va a ser? Entonces usted no peca. Digo yo, sí, claro, he pecado, pero no lo practico. Sí, y me dijo, ¿cómo así? Que yo no lo practico. Sí, yo he tenido situaciones y yo decía, ajá, dígame. Mentir es pecado. Sí, porque de una vez quieren, de una vez pensar que pecado solamente es, y ya usted sabe, ¿verdad? Robar es pecado, incluso robar aquí, ahí mismo es pecado. Ah, no, que eso no es nada, que eso es pecado. ¿Entiende usted? Entonces hay cosas que la persona lo ven como que, ay, qué grande, y otra que, ay, esa no es nada, un pecadito pequeño. Es pecado. Practicarlo, como dice aquí, no hace, Dios no libre, hace ser la persona hija del diablo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces usted me va a decir a mi hermano, usted me está diciendo que no lo practique pero que caiga. No, Señor, reprenda. Le estoy hablando de la diferencia de la persona que practica. Porque muchos sabemos nosotros aquí que como cristianos vivimos peleando en contra de esto. Y que si le fallamos a Dios nos arrepentimos y nos apartamos. Pero no es para que estemos con un relajo. No, le estoy hablando en el tiempo largo que tenemos en el Evangelio, que hemos tenido situaciones en nuestra vida, pero no es que nosotros todos los meses, todos los días, que aquí, que allá, no, señor, eso es un practicante. Nosotros no practicamos el pecado, no debemos de practicarlo. Si nos dejamos seducir y caemos en una situación, alejarnos y reprender eso y irnos lejos de ahí, Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Usted escuchó? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que ama a su hermano no es hijo, no es de Dios, perdón. Entonces aquí le voy a repetir esta parte. Todo aquel que es el final, que no hace justicia, ¿verdad? Y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Usted escuchó? Listo. Haciendo estas cosas, no somos de Dios. Dios nos libre. Ahí no nos representamos como hijos de Dios en la tierra. Entonces, practicar el pecado y llamarnos hijos de Dios es como una burla, ¿verdad? Entonces hay personas, no, es que ese es mi problema de generación en generación, mi familia. Vamos a pelear con esa bendita generación, con esa maldita generación y reprenderla, porque son maldiciones generacionales que hay que reprenderla. Y vamos a unirnos a lo bendito, a lo santo, a lo que se llena de Dios. ¿Cómo nosotros no podemos ser practicantes de un pecado? Vamos a llenarlo de Dios para que eso salga de nuestra vida. Vamos a entrarle vitaminas para que esa infección, a entrarles antibióticos para que esa infección salga de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas vitaminas y esos antibióticos? La palabra, el ayuno, la oración, la búsqueda. Rellenarnos, mirar cosas que nos edifiquen. Amén. Entonces es muy importante. Vamos a lo que es el punto E,